Último panel, último espacio en esta quinta edición del Ford Summit Money. Estamos con Martín Mura, ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por venir, Martín. No, muchas gracias por invitarme. Martín, bueno, hoy a la mañana se ha hablado de todo, de cómo encontrar oportunidades de inversión en tanta crisis internacional, tanta crisis local, cómo resguardar valor, pero nosotros no tenemos más remedio que sumergirnos en la dinámica de la economía argentina y preguntarte primero un tema que tiene que ver con las noticias. Quería preguntarte por el conflicto con la coparticipación, cómo imaginás que se va a resolver este tema que es tan sensible para la ciudad. A ver, nosotros en estos días estamos en un periodo que la Corte nos dio de 30 días, que se termina el 26 de abril, un periodo de negociación con el Gobierno Nacional. Nos estamos sentando a discutir. La verdad que hemos tenido algunos avances respecto de mecanismos, respecto de la forma de actualizar ese monto. Lo que todavía no nos hemos puesto de acuerdo es en el monto. La Corte, bueno, como ustedes saben, nos llamó a una audiencia el 10 de marzo, tuvimos una audiencia, nos dio estos 30 días para ponernos de acuerdo. Si eso no sucede, la Corte lo que nos dijo era que iba a tomar el caso, iba a fallar respecto del amparo y posiblemente después vendrá el fondo de la cuestión. La verdad que mis expectativas, como lo venimos diciendo siempre, para nosotros el cálculo que se hizo en su momento cuando se transfirió el servicio está hecho con un nivel de detalle muy claro. Porque del otro lado, ¿con quién negociaban? Del otro lado estaba Patricia y el Gobierno Nacional, con lo cual la pelea en aquel momento o la discusión respecto del monto fue una discusión de peso a peso. Patricia Bullrich no les regaló nada. No, absolutamente nada, y fue una discusión súper rica, pero esta prestación del servicio que se transfirió a la Ciudad de Buenos Aires tenía una característica que por ahí no sucede muchas veces, es que ese mismo servicio era prestado por el Gobierno Nacional hasta el 31 de diciembre del 2015 y estaba muy fácil identificado en el presupuesto. O sea, había un programa presupuestario, por ahí es muy técnico, pero que decía seguridad metropolitana, tanta plata. Con lo cual no había mucha discusión respecto de cuánta plata se gastaba en prestar ese servicio que ahora se transfería. Con lo cual lo que se hizo, se tomó ese servicio. Lo que dice la coparticipación es que eso tiene que hacerse con un mecanismo automático, o sea, y de goteo diario, con lo cual lo que te está diciendo ahí es que nadie puede, si querés, frenarte esa transferencia de fondos, con lo cual el mecanismo que estaba en ese momento era la coparticipación, ese número se transformó en porcentaje de coparticipación y así fue como se trabajó, con lo cual desde nuestro punto de vista, el cálculo está bien hecho, la forma en la que se hizo está correcta, por eso nos presentamos en la Corte, porque la verdad es que todo lo que vemos que el Gobierno Nacional es inconstitucional, fue inconsulto, en el medio de la pandemia, o sea, la verdad que hubo muchas cosas que hicieron que, desde nuestro punto de vista, es incorrecto. Un tema sensible que tiene que ver también con la coyuntura es el revalúo de inmuebles para bienes personales que la AFIP anunció este cambio. ¿Cómo crees que si se va finalmente a ejecutar? ¿De qué manera y qué impacto va a tener en los habitantes de la ciudad? A ver, si querés empiezo por la última parte. O sea, si esto sucediese, el impacto en los habitantes de la ciudad es que se multiplicaría por 5 el valor de los inmuebles, de cómo lo venían declarando para bienes personales, con lo cual la gente que ya pagaba bienes personales va a pasar a pagar bastante más, y lo que también sucede es que mucha gente que no estaba alcanzada por bienes personales, con este nuevo dictamen de la AFIP, podría llegar a ser sujeto para pagar bienes personales. Ahora, lo que nosotros vemos ahí es claramente hay una ilegalidad. Acá por ahí esto es medio técnico, pero en el año 2018 se sancionó una ley que lo que decía era que se creaba un organismo que se llamaba el organismo federal, un organismo federal que iba a ser el que evaluaba todos los bienes de la Argentina, iba a decir cuánto valía cada bien en la Argentina y que iba a ser el mecanismo de actualización de esos bienes para el futuro.
y lo que se estableció que hasta que eso sucediese, la evaluación de los bienes era lo que uno había declarado en el año 2017, el valor de que se había declarado en el año 2017, actualizado por inflación. Los bienes que del 2017, que se paga en los primeros meses del 2018, había un dictamen de la AFIP de ese momento que decía que era el valor fiscal homogéneo, con lo cual estaba establecido el valor y a partir de ahí se actualizaba. Con este dictamen lo que están queriendo hacer es modificar esa ley que estableció, o sea, porque el 2017 ya está fijo, con lo cual si uno tuviese que modificar eso, estaría modificando lo que dice la ley, con lo cual con un dictamen están queriendo modificar una ley, con lo cual nosotros vemos que hay una ilegalidad grande. Después obviamente hay un tema de discriminación porque varias provincias hicieron revalúos en todo este tiempo. De hecho, la provincia de Buenos Aires hizo un revalúo importante en el año 2018, que fue, si quieren, el disparador de por qué había que hacer un organismo que determine el valor de todo. Sí, hay una corrección que hacer, el tema es de qué manera hacerla. Claro, pero ahí hay un tema que es importante. Hay determinadas provincias que dependemos mucho de la recaudación propia y hay otras que por ahí no. Este impuesto es un impuesto que se coparticipa con todas las provincias, salvo con la Ciudad de Buenos Aires, que ese es un tema aparte, pero con lo cual, si la provincia de Buenos Aires hacía un revalúo y los bonaerenses tenían que pagar por el revalúo que había hecho la provincia bienes personales, lo que terminaba sucediendo era que solo los habitantes de la provincia de Buenos Aires iban a tener incrementado su patrimonio y después el resultado de esa recaudación se iba a repartir en todas las provincias que por ahí no habían asumido el costo político, si querés, de hacer el revalúo. Entonces en ese momento se dijo, no, esto no puede ser, no puede depender de la voluntad de cada gobernador o de las necesidades de cada gobernador. Creemos este organismo, hasta que eso no suceda, hagamos esto, y ahora este dictamen viene a romper con eso que estableció la ley, con lo cual nosotros ahí lo vemos que es algo ilegal. Por eso es que Horacio le presentó una nota a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que revea esta situación basado en esto que te estoy comentando. Y Martín, ¿cómo está en este contexto de tanta inestabilidad en las finanzas de la Argentina, con una inflación que, según los pronósticos para este año, puede ir del 60 hasta pronósticos más desalentadores que superan hasta el 70%? ¿Cómo, en ese contexto, cómo están las finanzas de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, a ver, las finanzas de la Ciudad de Buenos Aires tienen nosotros tenemos un lema o un pilar que es la sustentabilidad de las cuentas fiscales. O sea, nosotros trabajamos para que el presupuesto de la ciudad siempre sea superavitario, el resultado primario siempre sea superavitario. Y si tomamos algún tipo de financiamiento, siempre es para generar alguna infraestructura o para hacer alguna obra que, como beneficia a muchas generaciones, es razonable que se pague en el tiempo, como cualquiera, el sector privado también. O sea, para las grandes obras de infraestructura se toma financiamiento. Ante los vaivenes, nosotros vamos tomando medidas, pero siempre manteniendo la sustentabilidad de las cuentas públicas. Obviamente, esta quita de la coparticipación a nosotros nos afectó mucho las cuentas, pero tomamos las medidas que teníamos que tomar. Obviamente se vio afectado el plan de infraestructura, obviamente se vieron afectado la calidad de la prestación de algunos servicios, como el servicio de recolección, algunos servicios de mantenimiento del espacio público, que obviamente tratamos de que sea lo menor posible, pero tuvimos que hacer renegociaciones de contrato para bajar gasto y volver a reordenar las cuentas. Y justamente el otro día lo hablaba con un periodista que me decía, pero los bonos de la ciudad en el exterior, o sea, es como que son de otro país, o sea, tienen valores de 80, 90, cuando los bonos de la ciudad, de la Argentina valen 30, 30 y pico. Y bueno, justamente es eso, o sea, es el continuo trabajo de mantener sustentables las cuentas de la ciudad y la moneda en la cual estamos endeudados. O sea, nosotros hicimos todo un cambio en el mix de moneda. La Ciudad de Buenos Aires no tiene vencimientos en dólares hasta el año 25, extendió su curva, se endeudó en la misma moneda que recauda. O sea, muchas medidas que hacen que la sustentabilidad de las cuentas de la ciudad sea la que es y que sus bonos reflejen esa situación, ¿no?
Martín, sin duda, es uno de los hombres de máxima confianza del gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, y que es a su vez sin duda, uno de los presidenciables para el 2023. En este contexto nos decía Eduardo Costantini, que entrevistamos, que Argentina ya no tiene crisis cíclicas, que solo tiene deterioro, y que no va a alcanzar esta vez con un cambio de gobierno para recuperar las expectativas que hacen falta, que va a hacer falta bastante más que un cambio de gobierno. En ese contexto, ¿cómo crees que Argentina podrá recuperar en algún momento la confianza y el consenso necesario para poder ordenar la economía? A ver, creo que la respuesta a tu pregunta, dijiste varios conceptos que me parece que son claves, ¿no? O sea, la Argentina necesita cambiar la tendencia. O sea, claramente Argentina viene hace muchos años con un deterioro constante y hay que tomar medidas que tienen que tener un amplio consenso. Nosotros siempre decimos que las elecciones se ganan con el 50+1, pero para gobernar necesitas tener y hacer estas reformas estructurales necesitas tener consensos mucho más amplios y creo que la Argentina va hacia eso. O sea, el próximo presidente de la Argentina tiene que buscar consensos para generar, no solamente desde el Estado, que obviamente hay que volver a trabajar sobre la reducción del déficit o la desaparición del déficit, tenemos que volver a trabajar sobre tarifas, tenemos que volver a trabajar sobre subsidios, tenemos que bajar la presión impositiva. La Argentina tiene una presión tributaria que hace imposible que el sector productivo se pueda expandir y pueda desarrollarse con la capacidad que tiene el sector productivo de la Argentina. Ya lo vimos que se adapta a cosas que son inimaginables, con lo cual creemos que cuando uno le saque el pie de la cabeza al sector productivo va a llevar a la Argentina. Lo que sí también tenemos que saber que las cosas no van a suceder de un día para el otro. Entonces lo que sí tenemos que hacer es un día tras otro, que es un poco lo que hicimos en la ciudad. O sea, la confianza se genera día tras otro. Yo creo que cuando uno empieza a dar muestras de un camino racional, de un camino de consenso, de reducción del déficit, de baja de la presión tributaria, de rediscusión de temas que la Argentina tiene que volver a discutir, creo que la confianza del mundo va a volver, las empresas van a volver a invertir, vamos a generar los dólares que la Argentina necesita para moverse, pero es todo con consenso y día tras día. La pregunta difícil es, ¿hay consenso para bajar el déficit? Juntás a los actores, van a decir que sí, pero empecemos por otro. Nadie quiere pagar el costo de ese ajuste. ¿Cómo se logra el consenso en la práctica? Porque cuando se formula la idea del consenso, todos están de acuerdo, pero cuando llega el momento de poner la lupa en los costos, vos como ministro de Economía estás muy acostumbrado a revisar la letra chica de los números. ¿Cómo se logra ese consenso donde viene el costo político por un lado y el costo económico de ese ajuste? A ver, desde el momento que uno se sienta en una mesa a consensuar, sabe que algo tiene que poner. Pero acá nadie quiere poner nada. Bueno, pero hay que generar esa... O sea, si nadie quiere poner nada, la Argentina no tiene futuro. Entonces, todos tenemos que ser parte de eso y el Estado tiene que ser el ejemplo. El Estado tiene que hacerse cargo de reducir el déficit. A ver, Mauricio había logrado ir ya en un camino de reducción del déficit con un costo que por ahí también fue lo que terminó haciendo que se pierda la elección, pero ese costo tenía un sentido. Hoy estamos cada vez con un déficit más grande y con un costo social que prácticamente no tiene correlato con lo que... O sea, no es que estás teniendo un costo para resolver otro, acá es todo costo. ¿Es un problema de la política en la Argentina que nadie se pregunta esto cómo se paga? ¿Quién lo paga? A ver, yo creo que durante mucho tiempo sí. Creo que cada vez tomamos más conciencia que alguien lo paga. Hoy lo está pagando la sociedad. O sea, la Argentina está con el 70% de inflación. Con el 70% de inflación, con el 40% de pobreza, con un sector productivo que está cada vez más asfixiado por impuestos. O sea, siempre alguien lo paga. O sea, la economía ajusta, la realidad te ajusta.
Lo que vos tenés que decidir es si vos dominás ese ordenamiento o si algún día se te cae la ola encima y bueno, y después vemos qué queda. Entonces me parece que lo que tenemos que entender los políticos o los que administramos es que nosotros tenemos que tratar de tomar las riendas de ese ordenamiento y en el tiempo acomodar las variables para que el sector privado produzca y para que el sector privado es la locomotora de la Argentina, el sector privado. Nosotros podemos creer que el sector público es la locomotora. El sector privado es la locomotora, lo tenemos que dejar producir, le tenemos que bajar los impuestos, le tenemos que generar reglas de juego claras para que vengan, inviertan, produzcan, traigan dólares. Parece sencillo cuando uno lo dice, o sea, pero tenemos que trabajar en eso. Hace 2 años o casi 2 años, que la inflación le viene ganando al dólar, o año y medio por lo pronto. ¿Cómo imaginás? Brasil acaba de apreciar la moneda 18% en los últimos 3-4 meses. Nosotros tenemos planchado el tipo de cambio. ¿Cómo crees que se va, o cómo hacemos para achicar esta brecha que ya lleva 2 años y que de alguna manera termina alterando el orden de la economía también? Bueno, sin lugar la confianza y la generación de dólares por parte de nuestro sector productivo ayuda a que esa brecha desaparezca y obviamente tenemos que ser muy precisos en cómo ir desarmando todas estas, el cepo, todas estas restricciones que vamos poniendo, pero bueno, para eso también hay que ir tomando medidas, no se puede hacer de un día para el otro. Pero en algún momento nosotros tenemos que ir hacia una Argentina que se parezca a cualquiera de nuestros vecinos, donde desaparecen los cepos, donde cada uno puede acceder a la moneda que necesita para producir, para importar sus insumos para la producción o para lo que lo necesite. El último cambio quizás estructural con sus claroscuros sin duda fue de parte de Menem, cuando venía asume después de la hiperinflación de Alfonsín, prometiendo la revolución productiva y finalmente haciendo una transformación drástica del Estado. ¿Es posible para el sector para un partido que no sea el peronista, encabezar un proyecto de ordenamiento de la economía? No tengo dudas que sí. Digo, la sociedad está preparada, a eso me refiero, la sociedad está preparada a este tipo de... A ver, la tenemos que convencer y nos tenemos que convencer todos de que esto es necesario. O sea, si nosotros seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Y están claros cuáles son los resultados. Es como hablamos al principio, es un deterioro constante de la Argentina, de la calidad de vida, del sistema productivo, con lo cual claramente tenemos que hacer algo distinto. Y todos nos tenemos que convencer que tenemos que hacer algo distinto. No hay otro camino. En toda la región ganan espacios de centroizquierda o de izquierda. Pasó con Lula, pasó con Evo Morales, pasa con Boric en Chile, pasó en Uruguay, tanto con Tabaré como con Mujica, pero la economía no se alteró. Estaba claro que había en Perú, donde los presidentes están todo el tiempo, esta semana Castillo, al borde de la destitución. Sin embargo, la economía no se modifica, digamos. La inflación, más allá de este contexto, permanece con un consenso que no importa quién gane, esto no se toca. ¿Por qué ese consenso es tan difícil de alcanzar en la Argentina y cómo van a hacer para alcanzarlo supongo que con el ala más moderada de lo que hoy es el oficialismo? Pues bueno, lo dijo Boric el otro día, o sea, la sustentabilidad de las cuentas fiscales no es ni de derecha ni de izquierda. O sea, eso tiene que ver con lo que debemos hacer. Después podemos discutir si un impuesto sí, si un impuesto no, ahora, lo que vos no podés discutir es la sustentabilidad de las cuentas fiscales. Y esos países que vos mencionás, esa discusión ya la dieron. Y a nadie se le ocurre tener los niveles de déficit que tenemos en la Argentina. O sea, y a nosotros, como te decía hoy, nosotros en la ciudad, para nosotros es una regla indiscutible. O sea, si yo voy al jefe de gobierno y le presento un proyecto de presupuesto con déficit, me manda a mi oficina a hacerlo de nuevo. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que son centrales para la Argentina y son consensos en los cuales no podemos seguir discutiendo. O sea,
porque ya sabemos a dónde vamos y no queremos ir ahí, no queremos ir ahí. Y creo que cada vez hay más argentinos que no quieren ir ahí. Entonces, esas cuestiones, esos pilares básicos, me parece que están ordenados. De hecho, a ver, uno podría decir, en el acuerdo con el fondo, en donde se estableció un sendero de reducción del déficit, uno podría decir, pero estamos todos de acuerdo que hay que reducir el déficit. Pero eso se logró porque no ganaron los halcones de ambos partidos. Fue el acuerdo de los moderados. Fue el acuerdo de la Argentina. O sea, todos votamos, o casi todos votamos en el Congreso, por lo menos el espacio de Juntos por el Cambio, votó junto hacia la racionalidad. La última, en el espacio de coalición que forman en el gobierno y con miras al año próximo, ¿crees que no va a ser un inconveniente que haya muchos presidenciables? ¿Crees que se va a resolver la tensión interna que hay en todos los partidos generalmente, pero que por ahí es inédita en un partido nuevo como en el PRO y esa convivencia con el radicalismo? A mí me parece que es un gran problema tener muchos presidenciales. Es un muy buen problema tenerlo, porque cuanto más presidenciables tenés, más interesante es la interna, mejores candidatos tenés, o sea, te eleva. O sea, ya vimos cómo fue en la provincia de Buenos Aires la interna entre Facundo Manes y Diego Santilli, lo que generó, la expectativa que generó, cómo eso después terminó generando una lista única que terminó ganando en la provincia de Buenos Aires. Me parece que está bueno. Es como cuando los técnicos de fútbol tienen muy buenos jugadores y tienen que decidir entre los mejores. La verdad es el mejor problema que uno puede tener. ¿Y vos estás convencido cuál es el mejor de esos candidatos para el año que viene? Yo no tengo dudas, ¿Por qué? pero va a tener, porque creo que es la persona que mejor preparada está. Estamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta. Sí, pero me parece que, bueno, él tendrá que él ya dijo cuáles eran sus aspiraciones, y si hay una interna hay que ir a la interna y jugar ese partido. Y me parece que son las reglas del juego y tenemos que acostumbrarnos a que así sea y no le tenemos que tener miedos a las internas. O sea, me parece que nos hacen mejores. Martín Mura es ministro de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por cerrar esta edición de Mani. Y muchas gracias a todos ustedes por estar ahí, los que lo están viendo ya en diferido, porque no lo pudieron ver en vivo. Les recordamos, tienen muchísimos paneles para revisar, desde entrevistas con Eduardo Costantini, desde panel con los principales banqueros de la Argentina, cómo resguardar el valor, qué oportunidades hay en la crisis y cómo de alguna manera encontramos un poquito de luz en un contexto de tanta incertidumbre. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Nos seguimos viendo.